Amigos, Paredes ha sido capaz de transformar la realidad de Boca, lo rescató a Boca del naufragio, lo rescató a Boca de lo que era una derrota sentenciada, porque en el momento, fíjate vos, qué destino es la que se le viene a Paredes. En el momento en el que Russo dispone 20 minutos, que ingresen Paredes, Cavani, Barinaga, entendiendo que debía darle un shock a un Boca apesadumbrado en el primer tiempo, lento, estático, que en el segundo tiempo intentó un poco más, pero cargado de dificultades y de impotencia. En ese momento llega el gol de Unión. En la salida de un córner, centro de Fragapane, se tira en una patada descendente, una patada elevada. Tarragona con la suela lo termina sorprendiendo a Marchesín entre los centrales de Boca. Unión se ponía en ventaja ya por los 19 minutos. A los 21 ingresó Paredes. A partir de allí, otro partido. Hay un antes y un después de Paredes en el partido y hay un Boca que se define y se explica hasta la llegada de Paredes a la cancha. Desde su ingreso parado de 5, Bataglia al costado izquierdo, Alarcón al costado derecho. Después también pensemos y debatamos, y los quiero escuchar acá abajo y los quiero leer, por supuesto, si Paredes no debiera jugar delante de Bataglia, porque su pase es tan claro, le da tanta profundidad a un Boca justamente al que le falta y le escasea profundidad, que tal vez Paredes a futuro deba jugar delante de un mediocampista central. Ahora, son tantos los problemas que Boca tiene en la salida, en la organización del juego, que Paredes dijo, o Russo pensó, yo me planto de 5 y a partir de allí vemos cómo se va mejorando todo. Lo más claro es que Paredes puso en ventaja con un pase profundo un par de veces a Lautaro Blanco, que esto no ocurría en el partido, no había ocurrido en el primer tiempo. Blanco había pasado poco al ataque. En uno de ellos, en el final, ya con el empate conseguido, que ya les voy a contar de qué manera llega, hay un pase de Paredes, Blanco llegando al fondo con el pase atrás, queda incómodo Merentiel para definir y define algo suave porque el pase de Blanco es demasiado atrás. No llega con la ventaja justa para que Merentiel pueda definir. Ya Merentiel, que no jugó un buen partido hoy, pero por lo menos acompañado por Cavani. El Merentiel del primer tiempo fue un jugador totalmente en soledad, con un Braida poco buscado sobre el costado izquierdo. Aún en ese primer tiempo Braida tiene una chance, pero estaba en offside, tapada por Tagliamonte, pero poca profundidad del ex San Lorenzo, un discreto debut y un Boca que no tenía costados. Por eso decide el cambio de Barinaga por un Advíncula apichonado. Con más de 100 partidos en la primera de Boca, Advíncula no profundiza, no va al ataque, no busca los espacios. Y un Boca al que en el primer tiempo le costó demasiado generar fútbol. Y acá quiero ir a otro punto. Tanto Palacios como Velasco son futbolistas demasiado importantes para, desde el rol y desde la responsabilidad que tienen en el equipo, para esto que dan. Porque Palacios da un par de buenos pases y Velasco tiene algunas, también te diría un par de buenas intervenciones. Y resultan demasiado poco para, insisto, la función que tienen en este Boca. Velasco y Palacios se van resolcados por el público y Velasco había tenido una buena chance con un remate cruzado al palo derecho antes de ser reemplazado, pero no tiene fuerza de piernas para bancar la embestida, le cuesta el mano a mano y le cuesta la resolución y le cuesta soltarse sobre todo. Yo noto que todavía hay jugadores apichonados, hay jugadores que tardan 3 tiempos para acomodarse, perfilarse y resolver. Y en esa tardanza, en esa duda, en esa impotencia, el rival alerta, bicho, astuto, se para mejor, adivina mejor los posibles movimientos
de este Boca. Un Unión que ha sido más peligroso en el primer tiempo. El chico Facendini, surgido aquí en Boca, que quedó libre y ahora está en Unión, tuvo en la primera parte, quedó algo mal parado y la termina chocando con el taco, pero tuvo una buena oportunidad para el Tate para ponerlo en ventaja en la primera parte. Unión fue más peligroso que Boca en el primer tiempo, un buen partido de Julián Palacios, metiéndose en diagonal, combinando con Gamba. Había un buen partido de Caramelo Martínez en el medio, bien acompañado por Pitón, bien parado atrás. Un equipo flexible, Unión. Inteligente, bien parado atrás, saliendo rápido, como le gusta a Madelón salir. E ir a los espacios ante un Boca que le costaba volver, que le costaba acomodarse. Hubo una acción en el primer tiempo donde Unión puso 5 tipos en el área y tiraba centros de un costado y del otro y seguían ganando los de Unión por afuera. Y Boca no iba a bloquear ese posible cambio de frente o ese posible centro. Hablaba a las claras de las dificultades que tenía Boca, de cómo le pesaba el partido al equipo de Russo, que no puede ganar. Desde la llegada de Russo con aquel empate frente al Benfica en el Mundial de Clubes inicial, que generaba otra expectativa por la energía que Boca tenía, a un debut desabrido en la cancha de Argentinos, y hoy un equipo recuperado en el tramo final desde la presencia de Paredes. Boca hoy tenía más en el banco que en el 11. Tenía a Zenón, jugó a recuperar, tenía a Cavani, jugó a recuperar, tenía a Paredes, una solución por donde la mires, una solución nombre propio, nominal. Lo demostró con la ascendencia que tiene en el equipo Paredes, aún jugando de 5 y aún pudiendo jugar delante de un mediocampista central, que veremos si es Bataglia, si puede ser Alarcón. Con Alarcón hoy vi un partido del chileno correcto, de buena tenencia, de buen sentido cada vez que toca la pelota, pero le falta un poco más de ruptura para la oposición que ocupa, un poco más de voltaje, de cambio de marcha. Pareciera un jugador bastante pasivo, que se queda enamorado de su pase, y que es un buen pase, pero al que le falta un poco más de riesgo. Fíjense los riesgos que toma desde el pase Paredes. Por eso decimos que Paredes, con 31 minutos de partido, fueron 24 en cancha en los 90, más los 7 adicionados por Araza. En media hora de partido, Paredes fue el mejor de Boca. Y si me apurás, no sé si no fue el mejor del partido. No fue el mejor de toda la cancha. Aunque, viste que en eso de los puntajes se analiza desde los diarios a la vieja usanza del periodismo gráfico si juegan más de 30 minutos. Y acá jugó 31, con lo cual tranquilamente se podría calificar a Paredes como una de las figuras del partido. Alcanza a futuro, esta es una mirada hacia adelante. Boca ahora tiene que enfrentar partido difícil, Atlético Tucumán en Santiago del Estero por la Copa Argentina, tiene que ir a la cancha de Huracán. Es un equipo al que le falta alcanzar madurez. Y la pregunta es si alcanza solamente con Paredes. Y evidentemente que Paredes deberá multiplicarse, deberá remangarse y sabrá que ha llegado a un equipo que necesita demasiado de su presencia, demasiado de su impronta, demasiado de su talento, demasiado de su personalidad. A Boca le faltan muchísimas cuestiones: profundidad, acompañamiento para Merentiel, un mejor Cavani y un equipo que tenga otra vibración cuando juegue en los momentos de dominio. Los momentos de dominio no pueden ser de pases hacia los costados que irritan al público, como se mostró hoy, o de combinación entre los centrales. Un buen partido de Di Lolo, asistido, abastecido por Paredes en el córner, se la puso en la cabeza a Lautaro Di Lolo, que vuelve a marcar de cabeza. Ya le había hecho un gol a Banfield, ya le había hecho un gol al Auckland City en el Mundial de Clubes, y tiene una actuación también correcta, aunque tuvo algunas dificultades en el juego de salida en el primer tiempo. Otro buen partido de Marco Pellegrino, un blanco
un Lautaro Blanco mejor en el segundo tiempo que en el primero, un flojo Advíncula, un aceptable Williams Alarcón, lo mismo para Bataglia y un aplazo grande para Velasco y para Palacios. Boca necesita mucho más de estos dos, por eso Miguel obviamente los reemplazó. Y un partido regular de un Merentiel que tiene el atenuante justamente de la soledad del primer tiempo y que debe ser mucho mejor acompañado. Fue opaco lo de Braida, sin desequilibrio, sin uno contra uno. Eso, un mejor Zenón lo puede hacer mejor que este Braida. Pero bueno, recién debe acomodarse Braida en Boca, como algunos que ya están desde un tiempo atrás y todavía no se sueltan. El que sí se soltó en su primera buena impresión fue Leandro Paredes, insiste. Por él, Boca terminó empatando el partido. El resultado está bien, el empate es lógico porque Boca mejoró en el segundo tiempo y porque Unión en la segunda parte, cuando peor la pasaba es cuando llega el gol, y sí, Unión jugó para mí un primer tiempo mucho más astuto y mucho más inteligente que lo ha sido y que lo ha desarrollado el equipo de Russo. El empate creo que es lo justo, y sí está claro como conclusión es que sin Paredes, sin este Paredes que ingresó para transformar la realidad, hoy Boca la podía pasar muy mal y podía terminar perdiendo este partido. Ese empate, desde el ingreso de Paredes, desde la euforia y la energía del final, donde hasta pudo ganarlo con alguna que otra chance. Pero insisto, Paredes deberá laburar mucho para que Boca cambie la realidad. Por ahora, su sola presencia lo rescató y al menos termina llevándose un empate en esta Bombonera oscilante, en esta Bombonera a punto de enojarse con el equipo. Decir que estaba Paredes hoy para calmar a las fieras. Les mando un abrazo grande, la seguimos y los leo aquí abajo. Reaccionamos a este Boca 1, Unión 1, en la Bombonera en el comienzo de la segunda fecha del Campeonato Argentino. Abrazo grande, amigos. Chau, chau.